volumen. Entonces decía que mi esposa fue instrumental para traerme a Jesús. And we joke about this now. Y ahora bromeamos sobre esto. She says, I just wanted you to go to church with me. Ella decía, dice ahora, yo solo quería que fuera a la iglesia conmigo. I didn't think you would try to save the world. No creía que iba a tratar de salvar el mundo ahora. So the joke's on her. Así que la broma cayó sobre ella ahora. All right, so before the break, we talked about Naham, which is repentance, or repentance as a deep feeling. Entonces, estábamos en el marco del módulo 7, la conversión, y estábamos hablando de Naham, este concepto del arrepentimiento como un dolor profundo. Let's talk about acts of divine relenting. Tenemos ahora el acto de, divine what? Divine relenting. La compasión divina sería o relenting, like. I was going to judge you, but now I am not. Sí, sería como una compasión, una retención de su juicio. We see this in Exodus 32, verse 14. Tenemos esto en Éxodo 32, 14. Éxodo 32, 14. Dice, y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. So the Lord relented from disaster. Ahí Dios desistió o se arrepintió, dice otra versión. The Hebrew word is shub, El hebreo allí, la palabra es shub, which means to turn or return. que significa volverse o devolverse. The most common Old Testament word for conversion, La palabra más comúnmente usada en el Antiguo Testamento para conversión meaning to turn, turn about, or return, es esta, y significa entonces ese girar, volverse, regresar. is shub. Shub. Most prominent in the prophets, Es más prominente en los profetas. it highlights Israel's return to the Lord Destaca el regreso de Israel al Señor after departing from him. después de haberse apartado de él. The core meaning, El significado central it explicitly shows that the Old Testament conversion muestra explícitamente que la conversión del Antiguo Testamento is a radical return to the one from whom sin has separated us. es un volverse radical hacia aquel de quien me he separado por causa del pecado. In the New Testament, we find the word metanoia, En el Nuevo Testamento ahora tenemos la palabra metanoia, which is a change of mind and purpose. que implica un cambio de mente y de propósito. This is the most common and fundamental New Testament term. Este es el concepto más común en el Nuevo Testamento, más común para esto y fundamental For conversion. para la conversión. It is composed of meta, Se compone de meta, which means after or change, que significa después o más allá de cambio, and nous, which means mind. y nous, que significa mente. It is beyond simple repentance. Está más allá del simple arrepentimiento. The English translation repentance overemphasizes Esa traducción en inglés, repentance, que sería nuestro arrepentimiento, the emotional element or sorrow. sobreenfatiza el aspecto emocional, que sería el dolor. True metanoia denotes a profound change of mind. El dolor en sentido de tristeza, ¿cierto? La verdadera metanoia denota un cambio profundo de mente, And conscience that leads to a fundamental change of life for the better. un cambio de conciencia que lleva hacia un cambio fundamental de la vida para un sentido de mejorarla. I am sorrowful for my actions, Me entristecen mis acciones and I will allow that sorrow to change my direction. y voy a permitir que esa tristeza cambie mi dirección. There is a threefold impact of metanoia. Hay un impacto triple de esta metanoia. First, there is intellectual life. Hay un impacto en la vida intelectual. This is a better knowledge of God and His truth, Aquí envuelve un mayor conocimiento de Dios y su verdad, leading to a saving acceptance of it. que nos lleva a una aceptación salvífica de ella. You have volitional life. También tiene la vida volitiva, This is a turning of the will from self to God. que implica un giro de la voluntad desde
estar centrada en el yo, ahora a centrarse en Dios. Third, you have emotional life. Luego tenemos la vida emocional. This is a change accompanied by godly sorrow Este es un cambio acompañado de tristeza divina, that opens up new spiritual joy. es decir, una tristeza según Dios, que abre una nueva, ahora una vida donde prima el gozo espiritual. Let's look at spiritual proofs. Veamos pruebas escriturales de esto. First, there is Titus 1, verse 15, which is the need for a changed mind. Tenemos Tito 1:15 que nos habla de la necesidad de un cambio de mente. Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Next, we have 2 Timothy 2, verse 25. This is the intellectual change. Luego tenemos 2 Timoteo 2:25, aquí vemos un cambio intelectual. 2 Timoteo 2:25 dice: debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Repentance leading to a knowledge of truth. Entonces ahí vemos un arrepentimiento que guía al conocimiento de la verdad. Next, we have Acts, verse 8. Luego tenemos 8, verse 22, which is a volitional change. Hechos 8:22, que implica ahí el cambio volitivo. Dice: por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. And we have 2 Corinthians 7, verse 10. This is an emotional change or godly sorrow. Luego tenemos 2 Corintios 7:10, que tenemos aquí un cambio emocional, una tristeza según Dios. 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Salvation without regret. Hay una salvación sin remordimiento. Nothing is left hidden in the closet. Mien- Nothing is left hidden in the closet. Nada se deja escondido en el closet, Everything is laid bare on the altar. sino que todo se trae al altar. There's been a historical deterioration. Ha habido un deterioro histórico The church gradually lost the depth of this word. en donde la iglesia gradualmente ha perdido la profundidad de esta palabra. The Latin Vulgate translated it as potentia, La Vulgata latina tradujo esta palabra como poenitencia, poenitencia, which is sorrow or regret, que implica tristeza, arrepentimiento, which eventually externalized into the Roman Catholic sacrament. que después terminó exteriorizándose en el sacramento católico romano Of penance. de la penitencia. So we go from showing sorrow or regret Entonces vamos este sacramento tomó el lugar del cambio interno to doing penance. y ahora lo transformó en hacer cosas. We move from an inward change of the heart Removió el cambio interno del corazón to an outward action. hacia una acción externa. And this is not in keeping with Scripture. Y ese no es el concepto de la Escritura. Next, we have the Greek word epistrophe. Tenemos luego la palabra griega epístrofa, This is the active turning. y este es el volverse activamente. This is used in the New Testament to translate the Hebrew word shub. Y este es el griego que ocupa el Nuevo Testamento para traducir el hebreo del Antiguo, que era shub, Meaning to turn back or return. que implicaba volverse o regresar. While metanoia focuses on the internal change of mind, Mientras metanoia se centra en el cambio interno de la mente, epistrophe stresses the final outward act of conversion. epístrofa se concentra en el acto final y externo de la conversión, The act of life moving in a brand new direction. que implica esta vida activa moviéndose ahora a una nueva dirección. In Acts 3, verse 19, we see both terms used together. En Hechos 3:19 vemos ambos términos usados en conjunto. Hechos 3:19 dice: por tanto,
Arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia de Dios. So repent and turn back. Entonces tenemos arrepentirse y convertirse o volverse. Finally, we have metamaleia. Luego, finalmente tenemos metameleia, This means regret or aftercare. que implica arrepentimiento y un sentido de cuidado posterior. It literally means to become a care to one afterwards. Could you explain a little more? To become a care to one afterwards. Implica convertirse en una preocupación para uno después. O sea, como, So you sin and then you are aware of it. okay. Entonces, perdón, es que la palabra en inglés puede traducirse como cuidado o como ser consciente de algo o que te importe algo. Entonces sería como preocuparse después del pecado que cometiste. It emphasizes the negative, retrospective, and emotional element. Enfatiza el elemento negativo, retrospectivo, emocional Of regret. del arrepentimiento. But does not necessarily imply true change of will. No necesariamente implica un verdadero cambio de voluntad. So you regret your actions. Tú lamentas tus acciones, You are aware of your actions, estás consciente de ellas but you have not allowed them to change your direction. y bueno, se trata después de que eso te permita cambiar de dirección. We see this in Matthew 27, verse 3. Vemos esto en Mateo 27, verso 3. Mateo 27, verso 3. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata, 30 siclos, 432 gramos de plata, a los principales sacerdotes y a los ancianos. This is an example of remorse without true conversion. Entonces aquí hablamos más bien la palabra sería remordimiento en vez de un verdadero arrepentimiento. Judas was aware of his actions and was sorrowful. Judas estaba consciente de sus acciones y le daba tristeza haberlas cometido. That did not lead to an acceptance of Christ. Pero eso no le llevó a una aceptación de Cristo. Any questions so far? Hasta aquí, ¿preguntas? ¿Preguntas? I hear something frying. Se siente ahí la fritura. Pensemos que está lloviendo. So let's look at the biblical idea and definition of conversion. Hablemos de la idea bíblica y la definición de conversión. First, there is active conversion, Está primero la conversión activa. the act of God whereby he causes the regenerated sinner Este sería el acto de Dios por el cual Él hace que el pecador sea regenerado in his conscious life to turn to him in repentance and faith. en su vida consciente y así pueda volverse a Él en arrepentimiento y fe. Then we have the passive conversion, Luego tenemos la conversión pasiva. the resulting conscious act of the regenerated sinner. Este sería el acto consciente que es el resultado, ¿cierto?, de que el pecador ha sido regenerado. Whereby through the grace of God Y a través de este acto, a través de la gracia de Dios, turns to God in repentance and faith. el pecador se vuelve a Dios en arrepentimiento y fe. Think of regeneration as the root, Pensemos en la regeneración como la raíz. active conversion as the fruit. La conversión activa sería el fruto. Passive conversion as the actions of the converted individual. La conversión pasiva serían las acciones del individuo convertido To turn away from sin and towards God. para alejarse del pecado y acercarse a Dios. There are 4 types of conversions described in Scripture. Hay 4 tipos de conversión descritos en la Escritura. First, we have national conversions. Tenemos conversiones nacionales. This is moral reformations of entire nations. Aquí hablamos de reformas morales de naciones enteras. We see this under Hezekiah, Josiah, Vemos esto, por ejemplo, bajo Ezequías, el rey, bajo Josías, or Jonah's preaching in Nineveh. o el caso de Jonás predicando en Nínive. These were often superficial, temporary, A menudo estas conversiones nacionales eran superficiales, temporales and tied strictly to the presence of a pious leader. y relacionadas directamente a la presencia de un líder que era piadoso. I mentioned that I'm going through 1st and 2nd Kings in my personal study.
Les hablaba de que yo estoy leyendo personalmente Segunda de Reyes. And we see this over and over again with the transition from the good king to the bad king. Y vemos una y otra vez esto ocurriendo cuando hay transiciones de un rey bueno a un rey malo. But one thing that stuck out to me as I read through this Pero algo que se me quedó mientras leía a través de este texto is that even though the good king brought the country back to God, es que incluso aunque el buen rey traía al país, a la nación, de vuelta a Dios, he still left the high places. muchas veces aún dejaba los lugares altos, These are the worship places dedicated to false gods. que eran estos lugares de adoración, de culto, dedicados a dioses falsos. So it's important to ask yourself this question. Es importante entonces que te hagas esta pregunta. In your turning towards God, En tu volverte a Dios, what high places have you not destroyed? ¿qué lugares altos no has destruido? That'll preach right there. Eso debería quedarte ahí predicando en tu mente. Next, we have temporary conversions. Tenemos también en segundo lugar, después de las conversiones nacionales, conversiones temporales. These are passing experiences where individuals show Aquí tenemos experiencias pasajeras donde hay individuos que muestran outward signs of conversion but undergo no real change of heart. signos externos de conversión, pero donde no han experimentado un cambio de corazón interno. In that, and eventually fall away. Y eventualmente se apartan. So in that sense, this is not a true conversion of heart. Por lo mismo, en ese sentido, no hablamos de una verdadera conversión de corazón. Matthew 13, verses 20 and 21. Mateo 13, versículos 20 al 21. Mateo 13, 20 al 21. Dice: aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. And 1 John 2, verse 19. Primera de Juan 2, 19. Primera de Juan 2, 19. Dice: ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. But they were not of us. No eran de nosotros. So we have national conversions, Tenemos conversiones nacionales, temporary conversions. conversiones temporales. So when questions arise as to whether one can lose their salvation, Entonces, cuando surgen preguntas sobre si uno puede perder su salvación, again, temporary conversions, not genuine conversions, are to blame. entonces ahí las culpables de que nos surjan estas dudas son las conversiones temporales, no las genuinas. These are individuals where salvation has not taken place. Estos son personas donde no ha ocurrido realmente la salvación. So what does true conversion look like? Ahora, ¿cómo luce la verdadera conversión? It is a lasting change rooted in regeneration, Es un cambio permanente, duradero, que se arraiga en la regeneración. affecting the thoughts, desires, and volitions. Impacta los pensamientos, los deseos, la voluntad, Resulting in a life devoted to God. y esto tiene como resultado una vida entregada a Dios. Examples include Zacchaeus, Paul, and Lydia. Tenemos ahí ejemplos como el de Zaqueo, el apóstol Pablo, Lidia. Again, we go back to Acts 16, verse 14. Leamos nuevamente Hechos 16, 14. Hechos 16, 14. Dice: y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Finally, we have repeated conversion. Finalmente tenemos la conversión repetida, This term can be confusing. que puede ser un término confuso, In a strict theological sense, porque en un sentido teológico, estrictamente hablando, true conversion happens only once. la verdadera conversión ocurre una sola vez. However, Scripture does use this term Sin embargo, la Escritura usa este término practically to describe a believer returning para referirse en la práctica cuando un individuo vuelve to close communion with God after a temporary lapse a into una sin.
a una comunión más estrecha con Dios después de haberse apartado temporalmente por el pecado. Again, salvation has not been lost. Una vez más, aclaramos que no se ha perdido aquí la salvación, The believer gave way to sin, sino que hubo un mayor peso del pecado sobre el creyente and returned to Christ. y vuelve a Cristo. Luke 22, verse 32. Tenemos Lucas 22, 32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. When you have turned again. Entonces, cuando regrese, dice. So any questions on the 4 different types of conversion? ¿Preguntas sobre estos 4 tipos de conversión? ¿Preguntas? All right. There is one question. Te van a pasar el micrófono, pastor. Sí, tenemos, por ejemplo, el caso de Nabucodonosor, que pareciera ser que tuviera una conversión después de esa experiencia donde estuvo como en una versión animalística de él mismo. Entonces, ¿qué piensa el pastor de esa situación? Si es una conversión real o simplemente es una de estas en donde pareciera ser una conversión ficticia o pasajera. So, what about the case of Nebuchadnezzar? After being turned into a beast, he realizes that he has sinned, and he acknowledges God and confesses God. So, is that a true repentance, or could be like a temporary repentance? Excellent question. So if that repentance led to a true conversion, repentance, changed life, dedication to God, then I would call that a true conversion. Entonces, si buena pregunta, si esa conciencia que él tuvo en ese momento le llevó a un cambio de vida, yo lo llamaría una conversión. But without those elements, it would be considered temporary. Pero si es que no tuvo ese elemento que lo llevó a la adoración y permanente, ¿cierto? Y al cambio de vida, no lo llamaría entonces una conversión genuina. Yeah. And I think we all know people like this. Y creo que todos conocemos gente así, They'll leave the party scene for a few weeks, they'll attend church, que por algunas semanas vienen a la iglesia and then one Sunday they won't show up. They'll be y gone. después de un domingo a otro ya no vienen y ya están fuera de alcance. They understand what they need to do, Ellos entienden incluso lo que deberían hacer, lo que necesitan hacer, but they're not willing to let go of personal desire. pero no están dispuestos a dejar sus deseos personales. So the prayer is that the gospel gets a hold of them. Entonces, la oración es que el evangelio pueda llegar a ellos. Ya que estamos en ese punto, ¿puedo añadir el caso de Saúl? Que Ok. siempre me ha resultado complejo porque en 1 Corintios 1 Samuel 10:9 dice que Dios le mudó su corazón. Entonces, ¿es solamente una forma de expresar o realmente un... 1 Samuel 10:9. Sí, dice ahí que Dios le mudó su corazón. Okay, so he's asking about the case of Saul, the King Saul, that has been always hard to understand for him, because in 1 Samuel chapter 10, it says that God changed his heart. Right. So what about that case? So I would have to go back to the Hebrew to see exactly what term was used. Bueno, tendría que ver en el hebreo realmente qué término se ocupa allí. So let me write that down. Voy a verlo ahora. Increíble la tecnología ahora, hermano. Antes habríamos tenido que buscar al escriba ahí que traiga el rollo, pergamino. There we go. Yeah, I'll look at the Hebrew and see what that says. Entonces va a ver bien en el hebreo para poder responderte con mayor profundidad. Okay. Any other questions? ¿Alguna otra Hay pregunta? una pregunta por acá, pastor. Respecto a las definiciones de conversión, preguntan cómo podríamos o en qué categoría, por así decirlo, podríamos incluir a Salomón respecto a su término de vida y los proverbios que él escribe y también el libro de Eclesiastés.
Okay, so another cases are appearing, like Yeah. King Solomon. Right. What about him? Because it says that he delivered himself to sin, but at the same time he wrote some books of the Bible. So Yeah. Yeah. what can we think about him? So David and Solomon both had sin in their lives. Bueno, tanto en el caso de David como en el de Saúl vemos pecado en sus vidas. David was called a man after God's own heart, David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, even after committing adultery and murder. incluso después de haber cometido adulterio y asesinato. Solomon, for all intents and purposes, is listed as a godly king, a godly man. Bueno, y Salomón ocurre con él que más allá de lo que pasó, es incluido dentro de los reyes piadosos, Even though he had a lot of wives. incluso aunque él tuvo un montón de esposas. So I struggle with this also, to call someone a man after God's own heart, despite what seems to be ongoing sin in their life. But we have to recognize that we ourselves are not without sin. Bueno, y lucho con esta idea de llamar a personas, por ejemplo, como David, hombres conforme al corazón de Dios, sabiendo que hay tanto pecado en sus vidas, ¿cierto? Pero también debemos recordar que nosotros mismos no estamos libres de pecado, That it's about regeneration leading to an acceptance of the word. que se trata de la regeneración que nos lleva a una aceptación de la palabra, And then that leads to conversion. y eso lleva a la conversión. Yeah. So, any other questions? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? So, what are the characteristics of conversion? ¿Cuáles son las características de la conversión? First, this is a recreative act. Tenemos que es un acto recreativo. Conversion alters a man's condition La conversión cambia la condición de un hombre, or his spiritual health, su salud espiritual. not his state or legal status. No cambia su estado en sentido de condición legal, Though it is closely linked to justification aunque está estrechamente relacionada a la justificación, by exercising faith. al ejercer la fe. Justification will be discussed later. La justificación se va a tratar más adelante. It is a conscious experience, Es una experiencia consciente, unlike regeneration, which occurs in the subconscious. a diferencia de la regeneración que ocurre en un nivel no consciente. Conversion takes place within the conscious life of the sinner. La conversión tiene lugar dentro de la vida consciente del pecador. There is a dual turning. Hay un giro o un volverse que es doble o dual. It marks the conscious beginning of both the negative aspect, Marca el comienzo consciente tanto del aspecto negativo, which is putting away the old man and fleeing sin, ese aspecto negativo de despojarse del viejo hombre y apartarse del pecado. and the positive aspect, Y también tenemos el aspecto positivo, which is putting on the new man and striving for holiness. que implica vestirse del nuevo hombre y perseguir la santidad. Conversion is momentary, it's not a long process. La conversión es momentánea en el sentido de que no es un proceso largo. In its strict definition, conversion is a momentary change of direction. En estricto sentido, la conversión es un cambio momentáneo de dirección. This is distinct from the lifelong process of sanctification, Esto se distingue del proceso de santificación que dura toda la vida. regeneration may last some time, but conversion is momentary. Y la regeneración entonces puede extenderse por algún tiempo, pero la conversión es en un momento. There is a supernatural character. También tiene un carácter sobrenatural, Against modern psychological attempts y esto se opone a los intentos psicológicos modernos to reduce conversion to a natural adolescence identity crisis. para que intentan reducir la conversión a algo así como una crisis de identidad adolescente temporal. Theology maintains that true conversion is a supernatural work of God. La teología en realidad nos muestra que la verdadera conversión es un acto sobrenatural de Dios. So what are the different elements in conversion? ¿Cuáles son los diferentes elementos de la conversión? Conversion comprises two distinct elements. La conversión comprende dos elementos distintos. First, repentance, looking backward with sorrow from sin. Tenemos primero el arrepentimiento, que implica
mirar al pecado hacia atrás con tristeza, and faith looking forward, trusting in Christ. y la fe, que implica mirar hacia adelante, hacia Cristo con confianza. There are three elements of repentance. Hay tres elementos del arrepentimiento. There's an intellectual knowledge of sin. Primero, hay un conocimiento intelectual del pecado. This is a recognition of personal guilt, defilement, and helplessness. Este consiste en un reconocimiento de la culpa personal, la contaminación y la impotencia. Romans 3, verse 20. Romanos 3:20. Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. So intellectual knowledge of sin. Viene este conocimiento intelectual del pecado. Next, is an emotional sorrow for sin. El segundo elemento del arrepentimiento es esta tristeza emocional por el pecado. Godly sorrow for offending a holy God. Aquí tenemos una tristeza piadosa que viene de haber ofendido a un Dios santo, Distinct from worldly remorse is the mere fear of hell or attrition. que se distingue esta tristeza piadosa de un simple remordimiento mundano o el simple miedo al infierno. 2 Corinthians 7, verse 9. Tenemos 2 Corintios 7, 9. 2 Corintios 7, 9. Pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Because your grief led to repentance. Y ahí habla de entonces esta tristeza que lleva al arrepentimiento. This is an emotional sorrow for sin. Es una tristeza emocional por el pecado. Finally, there is a volitional change of purpose. Tenemos finalmente un cambio de propósito volitivo. An inward turning away from sin Este es un giro interno que se aparta del pecado and a resolute purpose to seek God's cleansing. y hay un propósito resuelto ahora de buscar la limpieza que nos da Dios. Jeremiah 25, verse 5. Jeremías 25, Jeremías 25, versículo 5. Ellos les decían: vuélvanse ahora cada uno de su camino y de la maldad de sus obras, y habitarán en la tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus padres para siempre. So there is a command to turn now. Hay un mandato ahí: vuélvanse ahora. So we need to discuss the scriptural view of repentance versus the Roman Catholic penance. Entonces, hablemos ahora de la visión escritural del arrepentimiento versus la visión católico-romana de la penitencia. So repentance, Tenemos el arrepentimiento por un lado penance. y la penitencia por otro. The Roman Catholic Church externalizes repentance El catolicismo romano lo que hace es que externaliza el arrepentimiento, into the sacrament of penance. y esto lo hace en el sacramento de la penitencia. This involves contrition, Esto envuelve la contrición, confession to a priest, la confesión a un sacerdote, sanctification through works, la santificación a través de obras and priestly absolution. y la absolución que también da el sacerdote. Scripture treats repentance as an inward act, La Escritura consideran, en lugar de esto, al arrepentimiento como un acto interno. confession and restitution are the fruits of repentance, La confesión y la restitución son frutos del arrepentimiento, not the repentance itself. no el arrepentimiento mismo. True repentance and the true faith are inseparable. El verdadero arrepentimiento y la verdadera fe son inseparables. They are two sides of the exact same coin. Son dos lados de la misma moneda. Any questions so far? ¿Hasta aquí preguntas? All right, let's look at the psychology of conversion. Ahora consideremos la psicología de la conversión. Psychologists study conversion as a human experience. La psicología estudia la conversión como una experiencia humana. Modern psychology has examined conversion by collecting and analyzing La psicología moderna ha examinado la conversión recopilando y analizando many cases seeking to identify patterns,
muchos casos, y en estos casos buscan identificar patrones, stages, causes, types, buscan identificar etapas, causas, tipos, and the ages at which conversion most commonly occurs. e incluso las edades a las que se produce más comúnmente la conversión. Researchers commonly describe 3 stages. La conversión a menudo sigue un patrón 1, there is an inner conflict or dissatisfaction. de 3 etapas. Uno es el conflicto interno o insatisfacción. 2, there is a decisive turning point. En segundo lugar, un punto decisivo de inflexión. And finally, there is a sense of peace, joy, or resolution. Y por último, en tercer lugar, un sentido de paz, alegría y resolución. And they recognize different forms, such as gradual versus sudden, Y se reconocen distintas formas, por ejemplo, conversiones graduales, conversiones repentinas and emotional versus intellectual conversions. y también conversiones emocionales versus otras intelectuales. The problem is that psychology often removes the supernatural work. El problema con esta perspectiva psicológica es que remueve, quita el aspecto sobrenatural Of the Trinity in conversion. de la Trinidad en la conversión. Under their treatment of conversion, Bajo esta consideración que tienen de la conversión, religion has evaporated into a mere subjective feeling, la religión se vuelve en un simple sentimiento subjetivo or delusion without any objective reality. o en una ilusión que no se basa en una realidad objetiva. And such a psychology of religion is baseless Tal psicología de la religión es infundada and worthless both as psychology and as religion. y se vuelve inútil tanto para la psicología como para la religión. So who is the author and what is the necessity of conversion? Hablemos ahora de quién es el autor y cuál es la necesidad de la conversión. The author is God and man. El autor es Dios y el hombre. God is the sovereign author. Dios es el autor soberano. Scripture explicitly attributes the power to turn to God alone. Las escrituras atribuyen este poder de volverse solamente a Dios. Él es el que crea este volverse. He works repentance through the law and faith through the gospel. Él obra este arrepentimiento a través de la ley y la fe en el Evangelio. The law presents the gospel by acting as a mirror La ley presenta el Evangelio actuando como un espejo to expose human failure, para exponer el fracaso humano, proving that we cannot earn salvation on our own. evidenciando que no podemos alcanzar la salvación por nosotros mismos. Jeremiah 31, verse 18. Jeremías 31, verso 18. Ciertamente he oído a Efraín lamentarse. Me has castigado, y castigado fui como becerro indómito. Hazme volver para que sea restaurado, pues tú, Señor, eres mi Dios. 2 Timothy 2, verse 25. Segunda a Timoteo 2, 25. Dice, debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. So man cooperates. El hombre coopera. While God initiates, man is not entirely passive. Dios es el que inicia, pero el hombre no queda totalmente pasivo. Triggered by God's prior grace, man actively wills to turn. Es activado por esta gracia de Dios y el hombre ahora desea volverse a él. Isaiah 55, verse 7. Isaías 55, verso 7. Isaías 55, verso 7. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Let him return to the Lord, Dice, vuélvase el hombre a Dios. initiated by God, Dios es el que inicia este acted out in proceso. the life of the believer. Y esto se realiza en la vida del creyente. Acts 2, verse 38. Hechos 2, 38. Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. So there is a necessity of conversion. Hay entonces una necesidad de la conversión.
Regeneration is universally necessary for all, La regeneración es universalmente necesaria para todos, including infants who die. incluyendo a los infantes que mueren. Conversion being a conscious act is absolutely necessary for adults. La conversión, por otro lado, siendo un acto consciente, es necesaria absolutamente para los adultos. However, it does not need to look like a dramatic crisis. Sin embargo, no necesariamente se va a apreciar como una crisis dramática In every person's life. en la vida de cada persona. Those raised in the faith, like Timothy, Aquellos criados en la fe, por ejemplo, Timoteo, may experience it as a gradual, quiet realization. pueden experimentar esta conversión como una conciencia que se va generando gradualmente, progresivamente, Though the essential components of repentance and faith must still be present. aunque los componentes esenciales del arrepentimiento y la fe deben estar igualmente presentes. Matthew 18, verse 3. Mateo 18, verso 3. Y dijo, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Let's finish with conversion's relation to the saving process. Hablemos finalmente de la conversión relacionada al proceso de salvación. Concerning regeneration, Acerca de la regeneración, regeneration implants the principle of new life lo que hace la regeneración es que implanta el principio de la nueva vida in the subconscious. en el subconsciente, Conversion brings that new life into conscious action. mientras la conversión lleva esa nueva vida a una acción consciente. Logically, conversion follows regeneration. Lógicamente, entonces, primero está la regeneración y luego la conversión. Concerning the effectual calling, Acerca del llamamiento eficaz, conversion is the direct conscious result la conversión es el resultado directo y consciente of God's internal call. de aquel llamado interno de Dios. In internal calling, En el llamado interno, the sinner becomes aware of God's work within them. el pecador se vuelve consciente de la obra de Dios en él. And finally, concerning faith, Por último, acerca de la fe. faith is a constituent part of conversion. La fe es un elemento constitutivo de la conversión. An intellectual recognition of the truth, Implica un reconocimiento intelectual de la verdad, of divine judgment, del juicio de Dios. generally precedes or accompanies the deep, Y esto generalmente precede o acompaña trusting love of saving faith in Jesus Christ. el profundo y confiado amor de la fe salvadora en Cristo. Any questions on conversion? ¿Preguntas sobre la conversión? El profesor mencionó el tema bien debatido de los infantes en cuanto a su salvación. Entonces quisiera preguntarle un poquito más sobre su posición sobre eso. ¿Cuáles creería que son algunos de los versículos que apoyan el pensamiento de una redención en los infantes sin un asentimiento necesariamente? Y también aprovechar de preguntarle si piensa que si hay alguna tendencia en esta opinión, dependiendo si tenemos una posición paido-bautista o credo-bautista. Entonces, su apreciación y una opinión sobre esto segundo. So you mentioned a debated issue, the conversion of infants. Yes. So what is your perspective on that? If can we find a proof text that mentions salvation in infants without faith, or and does our view depend on whether we are Paedo-Baptist or Credo-Baptists? No, it's not dependent on Paedo versus Credo baptism. So the Reformed view is that infants who die are covered by regeneration and they will be in the presence of God. Bien, esto en realidad no depende de si somos
paido o credo bautista, sino más bien la visión reformada sobre la salvación de los infantes es que ellos están cubiertos por la gracia de Dios que los regenera, All right, but it's not dependent on infant baptism. pero no depende realmente de la doctrina del bautismo de infantes. So I don't have a proof text, but I will find one. No tengo en mente un texto de prueba aquí, pero voy a buscarlo para dártelo. So this is good. You guys are keeping me on my toes today. Está bueno esto porque lleva a investigar, ¿cierto? So I will look for that. Vamos a buscar. Do we need a short break before we go on to the next module? ¿Ok? Un breve break, hermanos, 5 minutos, 5 minutes. Yeah. ¿Is that okay? Yeah, perfect. Respondiendo a alguna de las preguntas primero, se preguntó sobre el cambio de corazón de Saúl, el término hebreo, y vamos a revisar eso. So this is found in 1 Samuel 10, verse 8. Eso lo tenemos en 1 Samuel 10, verso 8. Dice, descenderás delante de mí a Gilgal y también yo descenderé a donde estás para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Esperarás 7 días, ¿es first or second, sorry? 1 Samuel 10, verse 8. Si esperarás 7 días hasta que venga a verte y te muestre lo que debes hacer. Cuando Saúl volvió a la espalda para dejar a Samuel, Dios le cambió el corazón y todas aquellas señales le acontecieron. 10, verse 9. I'm sorry. It's the next verse. Yeah. Okay. So you caught it. So the Hebrew term used here is waya hapak. El término hebreo usado aquí es wayahapak. So this is not a permanent change of heart, a permanent turning. Y no es un cambio permanente de corazón, no es un volverse permanente a Dios. So this does not lead us to believe that Saul had a true conversion or change of heart. Entonces este término no nos lleva a creer que Saúl tuvo una conversión genuina. Or at least I could not support it from this passage. Al menos no se puede sustentar esa visión desde este pasaje. So the second one concerns infants who die in birth. La segunda pregunta tenía que ver con infantes que mueren en esa edad, ¿cierto? So there is no single explicit proof text, No hay un no hay un texto de prueba que podamos encontrar que diga explícitamente eso, that guarantees the salvation of all infants. que garantice la salvación de todos los niños. We do find wording in confessional standards. Tenemos sí estándares confesionales que hablan de esto. We have the Westminster Confession of Faith, Tenemos la Confesión de Westminster, chapter 10, section 3, capítulo 10, sección 3, that says, elect infants dying in infancy que dice que los infantes elegidos que mueren en la infancia, are regenerated and saved by Christ que son regenerados y salvados por Cristo through the Spirit, a través del Espíritu, who worketh when quien obra cuando and where y dónde and how he pleases. y cómo quiere. We have the canons of Dort, Tenemos los cánones de Dort, first head, article 17, tenemos el capítulo 17 será, states that godly parents have no reason to doubt dice que los padres piadosos no tienen ninguna razón para dudar the election and salvation of their children, sobre la elección y salvación de sus hijos, whom God calls out of this life in infancy. a quienes Dios toma de esta vida en la infancia. For key passages that allude to this, Tenemos algunos pasajes que podrían aludir a esto. we have 2 Samuel 12:23, Tenemos 2 Samuel 12, 23. 2 Samuel 12, 23. Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. when King David weeps for his dead child, Cuando el rey David llora por su hijo muerto, he says, I shall go to him, but he will not return to me. dice, yo iré a él, pero él no volverá a mí. The Reformed view takes this as the expression of comfort. La perspectiva reformada considera esto como una expresión de consuelo. That David expected to see his infant child, Y por ella David espera poder ver a su hijo,
in the presence of God. en la presencia de Dios. 1 Corinthians 7:14. Primera a los Corintios 7:14. Primera a los Corintios 7:14. Dice, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Paul writes that the children of believers are holy. Pablo escribe que los hijos de los creyentes son santificados o santos, Which is used in covenant theology to explain how God's covenant y esto es usado en la teología pactual para explicar el pacto de Dios, promises extend to the households and offspring of believers. que se extiende también a las casas de los creyentes, familias de los creyentes. We have Jeremiah 1:5 and Psalm 22, 9 through 10. Tenemos Jeremías 1:5, Jeremiah 1:5. Dice, antes de que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. So passages speaking of God being God from my mother's womb. Entonces tenemos pasajes hablando de que Dios es Dios de una persona desde el vientre de su madre. Are sometimes used to demonstrate the Holy Spirit can regenerate, A veces se usan estos pasajes para poder demostrar que el Espíritu puede regenerar a human being even before birth or conscious reasoning. a un ser humano incluso antes de que pueda ejercer su razón, tener uso de su razón. Again, are these absolute solid proof texts? Una vez más, estos no son textos de prueba que puedan tomarse como absolutos. I don't believe so, No creo eso, but I think the idea is conveyed. pero sí creo que hay una idea que se comunica. And the question as a pastor, Y la pregunta como pastor would I share this idea with a grieving mother who's lost her child? es si compartiría esa idea hacia una madre, por ejemplo, un padre que han perdido a su hijo, I absolutely would. y lo haría, sin duda. So does that answer the question? No sé si eso más o menos responde la pregunta. Ujú. It's a great question. Muy buena pregunta. And one that so many have struggled with. Y bueno, es algo con lo que hay mucha lucha también, ¿cierto? And really, that's what systematic theology is. It's what does Scripture say? What are we to do with that? Y bueno, de esto se trata la teología sistemática. ¿Qué dice la Escritura y qué voy a hacer con eso? All right, let's talk about Module 8. Módulo faith. 8, la fe. What is the role of faith in salvation? ¿Cuál es el papel de la fe en la salvación? The positive element of conversion, Tenemos el elemento positivo de la conversión, while repentance is the negative element. y ese sería la fe, ¿cierto? El arrepentimiento es el elemento negativo, Which is turning away from sin. que implica apartarse del pecado. Faith is the positive element turning towards God. Que la fe es el elemento positivo de volverse hacia Dios. This marks the transition to justification. Esto marca la transición hacia la justificación. Faith serves as the instrument that links a believer La fe sirve como un instrumento que une a un creyente to Christ's righteousness, a la justicia de Cristo. serving as the bridge to the doctrine of justification, Sirve así como el puente hacia la doctrina de la justificación, which is our next topic. que trataremos luego. Let's look at scriptural terms for faith. Hablemos de términos escriturales para la fe. In the Old Testament, we find emunah, En el Antiguo Testamento encontramos emunah, which means faithfulness or faith. que tiene que ver con fidelidad o fe. The Old Testament rarely uses a direct noun for faith. El Antiguo Testamento extrañamente va a usar un sustantivo para referirse directamente a esto, a la fe. Typically translating emunas as faithfulness. Emunah en realidad se traduce típicamente como fidelidad. However, its New Testament usage Sin embargo, su uso en el Nuevo Testamento shows that it carries the weight of active faith. muestra que envuelve la idea de esta fe activa. Let's look at Habakkuk 2, verse 4. Miremos a Habacuc 2:4. Habacuc
Habacuc 2:4. Dice, así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. So the righteous shall live by faith. El justo por su fe vivirá. Imuna. Emunah. We have Che'emin. Tenemos también Je'emin. You have to say it that way. Che'emin. Je'emin. This is to believe or to trust. Esto implica la idea de creer, confiar. This is a form of aman Es una forma de amán when used with the preposition beth, que cuando se usa con la preposición Beth, as in Beth Aman, como en Beth Amán, it implies a confident resting on a person or testimony. implica un descanso confiado en una persona o en un testimonio. With lamed, it represents mental assent to the truth. Con Lamed representa un asentimiento mental a la verdad. In other words, I believe. En otras palabras, yo creo. We have batach, Tenemos Bataj, which sounds Klingon. que significa apoyarse en algo, confiar en algo. This is to confide or to lean upon. Eso es apoyarse, It focuses heavily on confident reliance es reclinarse en algo también. Se centra en esta dependencia confiada, rather than mere intellectual agreement. más que solo un asentimiento o un acuerdo intelectual. I understand how the earth revolves. Yo entiendo cómo la Tierra da vueltas. I have an intellectual understanding of the stars and planets, Tengo un entendimiento intelectual de las estrellas y planetas, but I have absolute faith that the sun will rise tomorrow. pero tengo una fe, digamos, una fe absoluta de que el sol va a salir mañana. And if you ever take Hebrew, this is one of your most important memory words. Y bueno, si vemos el hebreo, aquí hay un trabajo importantísimo de memoria, ¿cierto? Batach. Bataj. You have chasa, Tenemos chasaj, which means to flee or refuge. implica huir para encontrar refugio. It is highlighted by the action of hiding oneself in God, Se destaca por la acción de esconderse en Dios, putting shelter and trust in the foreground. poniendo en Él nuestro refugio, nuestra confianza. The Old Testament uses the active term of faith. El Antiguo Testamento usa términos activos para referirse a la fe. So what about the New Testament? Veamos el Nuevo Testamento. We see pistis, which is a noun, Tenemos pistis, que es un sustantivo, and pistuin, which is the verb. y pisteuen, que es un verbo. These carry various meanings, Estas palabras llevan varios significados transitioning from Greek classical definitions y vamos en una transición desde términos griegos clásicos of confidence to deep spiritual self-surrender. Que lo definen como confianza y transicionamos entonces a una profunda entrega espiritual. This is not just I know, Esto no es solo decir yo conozco algo, but I know that I know. sino que sé que lo conozco. We see passive versus active faith. Tenemos la fe pasiva, versus la fe activa. In rare instances, pistis means fidelity or faithfulness. En algunas ocasiones excepcionales, pistis significa fidelidad o lealtad. We see this in Romans 3 verse 3 and Galatians 5:22. Por ejemplo, en Romanos 3:3 o Gálatas 5:22. But mostly it is active trust. Pero mayormente significa confianza activa. Romans 3 verse 3. Romanos 3, verso 3. Romanos 3, verso 3. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? So faithfulness of God, pistin. Fidelidad de Dios, ahí es pistis. We have an intellectual conviction versus a saving trust. Tenemos una convicción intelectual versus una confianza salvífica. Intellectual belief is resting on the testimony of another. La creencia intelectual se basa en confiar en el testimonio de otro. We see this in verses like Philippians 1 verse 27. Por ejemplo, en Filipenses 1:27, Saving trust is a personal, confiding reliance.
Mientras que la confianza salvadora es una dependencia personal y confiada on Christ for redemption. en Cristo para la salvación. There is no other name by which men can be saved. No hay otro nombre en quien podamos ser salvos. Romans 1 verse 17. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. We have grammatical constructions of the words pisteuin Tenemos construcciones gramáticas de pisteuin without EIS, con eis, which is into. que significa la idea de en, The most characteristic New Testament usage confiar en. Ese es o creer en, perdón, es el uso más común en el Nuevo Testamento. it represents an absolute transfer of trust Representa una transferencia absoluta de confianza from oneself to Jesus, de uno mismo a Jesús. a complete self-surrender. Una rendición completa de uno mismo. John 3:16. Juan 3:16. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. So believes in him, Que cree en Él. pisteuon is auton. Pisteuon eis auton. Believe in him. Cree en Él. It is a figurative expression of faith. Es una expresión figurativa de la fe. The Bible uses vivid everyday actions to illustrate how faith operates in the human heart. Sí, perdón, ahora pasamos a expresiones figurativas de la fe. La Biblia usa acciones vívidas y cotidianas para ilustrar la fe. First, we have looking to Jesus. Tenemos mirar a Jesús. This combines mental perception, Esto combina una percepción mental, a deliberate focus of the eye, también enfocarse deliberadamente, enfocar la vista en algo, and emotional satisfaction in the Savior. y una también satisfacción emocional en el Salvador. We have hungering, thirsting, eating, and drinking. También tenemos el tener hambre, el tener sed, el comer y el beber. This represents recognizing a deep spiritual void Esto representa el reconocer un profundo vacío espiritual and actively appropriating Christ to satisfy. y apropiarse activamente de Cristo para satisfacer esa necesidad, This is exemplified in John chapter 6, como se ejemplifica en Juan 6, verses 50 through 58. versos 50 al 58. Finally, we have coming to Christ and receiving him. También otra expresión figurativa es venir a Cristo, recibir a Cristo. This portrays the soul looking away from its own merits Esto nos muestra al alma apartándose de sus propios méritos and actively taking Christ as the source of spiritual life. y tomando a Cristo activamente como la fuente de la vida espiritual. John 1, verse 12. Juan 1:12. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. So we see the term who believed, Vemos el término a los que creyeron, pisteuosin. pisteuosin. So this usin suffix Este sufijo eis gives us the plural form of that. nos da la forma plural de esto. So any questions on faith so far? ¿Alguna pregunta sobre la fe hasta aquí? You're still thinking about infants. ¿Todavía están pensando en lo de los niños? So let's look at the four kinds of faith. Veamos los 4 tipos de fe. First, we have historical faith. Tenemos en primer lugar la fe histórica. This is a purely intellectual apprehension of the truth. Esta es una aprehensión de la verdad que es puramente intelectual. This accepts the Bible as true, Acepta la Biblia como verdad, but lacks moral or spiritual life. pero carece de vida espiritual o moral. This is also called demon faith. Esta también es llamada fe de los demonios. Scriptural reference James verse 2:19. Aquí tenemos lo que se nos muestra en Santiago 2:19. Santiago
19. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Is my name Santiago in Spanish? Yes. Oh, that's so cool. But also Jaime. So, Jaime. No, Santiago. All right. So that's historical faith. esa es la fe histórica. Next, we have miracular faith. Luego tenemos la fe milagrosa. This is a mind-wrought conviction that a miracle will occur. Esta es una convicción mental de que ocurrirá un milagro. This can be active, as in performing a miracle, Puede ser activa al realizar un milagro or passive, receiving a miracle. o pasiva al recibir un milagro. It does not always equal salvation. No siempre tiene que ver con salvación. Proof text, Matthew 17, verse 20. Podemos ver esto en Mateo 17, 20. Mateo 17, 20. Y él les dijo, por la poca fe de ustedes, porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada les será imposible. So historical faith, Tenemos la fe histórica, miracular faith. la fe milagrosa, Next, we have temporal faith, tenemos fe temporal, a superficial, temporary belief esto consiste en una creencia temporal superficial, stirred by emotions or conscience. agitada por las emociones o la conciencia. It lacks a root in a regenerate heart, Carece de raíz en un corazón regenerado and it fails under trial or persecution. y falla cuando es probada o se encuentra bajo persecución. Matthew 13, verses 20 through 21. Mateo 13, 20 al 21. Mateo 13, 20 al 21. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. So this describes a temporal faith. Así entonces tenemos la fe temporal. Finally, we have true saving faith, Tenemos por último la fe verdadera y salvífica. a Holy Spirit wrought conviction Tenemos ahí una convicción traída por el Espíritu Santo and reliance on Christ. y una confianza en Cristo. Deeply rooted in the regenerate heart, Está profundamente arraigada en un corazón regenerado. it yields lasting fruit and personal trust. Entonces rinde frutos que son duraderos y muestra una confianza personal. Ephesians 2, verse 8. Efesios 2, 8. Efesios 2, 8. Efesios. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. So, any questions on the four kinds of faith? ¿Preguntas acerca de estos 4 tipos de fe? Only the last one leads to salvation. Solo la última, la cuarta, es la que lleva a la salvación. Let's look at the three elements of saving faith. Miremos los 3 elementos de la fe salvadora. True saving faith is an activity of the entire person. La verdadera fe es una actividad de toda la persona. Intellect, emotions, and will, Involucra entonces intelecto, emociones, voluntad. but is centralized in the human heart. Y el centro de esto, el núcleo, es el corazón humano. Mi corazón. There is first an intellectual element, Hay un elemento intelectual de la persona. a positive recognition of biblical truth, Tenemos un reconocimiento positivo aquí de la verdad bíblica, a knowledge of man's depravity and Christ's redemption. un conocimiento de la depravación en el hombre y de la redención en Cristo. It is not a comprehensive grasp of all theology, Acá no hablamos de que se comprenda exhaustivamente toda la teología, but a genuine spiritual insight. sino que hay una percepción espiritual que es genuina. It carries ultimate certainty Conlleva una certeza final because its warrant is in the veracity of God himself. porque su garantía es que Dios mismo es veraz. Hebrews 11, verse 1. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1.
Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. So that is the intellectual element. Ese sería el elemento intelectual. Next, we have an emotional element. Luego tenemos un elemento emocional. The existential moment where a person ceases to look at Christ Este es el momento existencial donde una persona deja de mirar a Cristo with detached interest and develops a deep personal concern. con apatía y ahora lo mira con una profunda preocupación personal. Se preocupa, está consciente de Cristo ahora, espiritualmente. It is the active assent that the promises of the gospel Es el asentimiento activo de que las promesas del Evangelio are true, real, and personally necessary. son verdaderas, son reales y personalmente necesarias. This is not waking up in the middle of the night Esto no implica despertarse a la mitad de la noche and craving a Super 8. y desear un Super 8. This is if I do not have Christ, Esto es el sentido de no tengo a Cristo I will die. y voy a morir si no tengo a Cristo. So that is the emotional element. Ese es el elemento emocional. Finally, we have the volitional element. Finalmente tenemos el elemento volitivo. This is the crowning piece. Esta es la pieza culminante. A personal trust in Christ as Savior and Lord. Esa es la confianza personal en Cristo como Salvador y como Señor. This is the act of the will Este es el acto de la voluntad, where the sinner surrenders their guilty soul to Christ, donde el pecador entrega su alma culpable a Cristo actively appropriating his righteousness. y se apropia activamente de su justicia. Finally, we have faith and assurance. Por último, tenemos la fe y la seguridad. Theologians distinguish between objective assurance, Los teólogos distinguen entre la seguridad objetiva. that is the conviction that Christ is reliable and will keep his promises, Esta es la convicción de que Cristo es confiable y que cumplirá sus promesas. and subjective assurance, Y tenemos también la seguridad subjetiva, the personal conviction that my sins are forgiven and I am saved. que es la convicción que tiene la persona de que sus propios pecados han sido perdonados y que es salva. So concerning objective assurance, Así que en cuanto a la seguridad objetiva, it is agreed by Protestants to be the very essence of faith. es un acuerdo entre todos los protestantes que es parte esencial de la fe. Concerning subjective assurance, En cuanto a la seguridad subjetiva, the Roman Catholic Church denies that personal assurance is possible, el catolicismo romano niega que esa seguridad subjetiva sea posible keeping believers in constant uncertainty. y mantiene a los creyentes en una incertidumbre constante sobre su salvación. The Reformers argued that personal assurance Los reformadores argumentaron que la seguridad personal belongs to the essence of faith, pertenece a la esencia de la fe, though believers will struggle with doubts. aunque los creyentes van a luchar con dudas. The Westminster Confession La Confesión de Westminster notes that while subjective assurance is rooted in God's promises, señala que aunque la seguridad objetiva está arraigada en las promesas de Dios, a true believer may have to wait a long time un creyente que es verdadero va a tener que luchar por bastante tiempo and struggle with carnal doubts y puede tener muchas luchas con dudas carnales before experiencing it fully. antes de poder experimentar esta seguridad plenamente. So any questions on faith? ¿Preguntas acerca de la fe? Pastor, una pregunta. En el libro de Mateo 9, del 1 al 8, hay un pasaje que habla acerca de del milagro del paralítico. Quería preguntar más o menos que si el hermano pudiese un poquito profundizar en el sentido de que se acercan los amigos del paralítico, ¿cierto? Y resulta que ellos no sabían por dónde entrarlo, no entraron por el techo. Hacen que el paralítico descienda a la casa de Pedro, si no me equivoco, y resulta que dice literalmente la Escritura que al ver la fe de ellos, obviamente el Señor Jesucristo ahí apunta al paralítico, le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, lógicamente, no que la fe de ellos provocó que el Señor perdone el pecado y este hombre sea salvado.
pero he escuchado a algunos pastores, no, bueno, de otras congregaciones, lógicamente, que hablan como que la fe de otro pudiese salvar a otra persona y ocupan este pasaje como una base para determinar que es posible. Entonces, si el hermano pudiese profundizar un poquito en ese pasaje y en esas afirmaciones. Mateo 9 mencionaste, hermano, ¿cierto? Sí. So in Matthew chapter 9, it talks about the paralytic or crippled Yes. that was descended by Oh, the through roof. the roof, right? Through Yeah, the roof. yeah. And it says that when Jesus saw the faith of his friends, Yes, he told the crippled, your sins are forgiven. right. So the brother has heard some preachers say that you can be saved because of the faith of others. Is that correct? Yeah, that is false. Ya, eso, ese entendimiento que yo puedo ser salvo por la fe de otros está mal. So we see two really good examples from that passage. Vemos ahí dos buenos ejemplos en ese pasaje. First, we have the friends who are willing to do anything to tend to their friend, to the infirmed friend. Primero vemos a los amigos dispuestos a hacer lo que sea para poder ayudar a aquel paralítico que también era su amigo. So the first thing is to surround yourself with friends who are willing to tear open a roof for you. Entonces, la primera enseñanza o aplicación podría ser rodearnos de amigos que estarían dispuestos a romper un techo por nosotros. The second part is this is Jesus. The forgiving of sins was to demonstrate that he had the power to do so to the religious leadership in attendance. Y bueno, la frase sobre perdonar pecados, Cristo la dice intencionalmente para mostrar que él tenía esa facultad y lo estaba mostrando a los líderes religiosos que estaban ahí presentes. He could have just as easily healed the man and sent him on his way. Y él podría haber simplemente sanado a ese hombre y mandarlo a su casa, digamos. But this was said to demonstrate his divinity. Pero esto él lo afirmó para demostrar su divinidad. So, does that answer the question? So that could be like a miraculous faith, or because you said that not always a miraculous faith is related to salvation. Right. So miraculous faith is not, it's witnessing or being, either having a miracle done to you or performing a miracle, but that's not salvific faith. Bueno, yo le preguntaba si podría ser un ejemplo de esa fe milagrosa que él explicó, que se da al recibir un milagro o al realizar un milagro, y que no siempre tiene que ver con salvación, y claro, ahí en todos los que estaban presentes podía verse esa fe relacionada con el milagro. Any other questions? ¿Otra pregunta? Más que pregunta, agregar un comentario. Comentábamos acá con el hermano Isaac que tal vez la fe de ellos se refería a la fe tanto del paralítico y también se agradó al Señor de la fe de sus amigos, que respaldaba esa acción de alguna forma. So he says that maybe when it says when Jesus saw their faith in their, it is included the crippled, or maybe he says, or in their, when it says their faith, it would be included the faith of the paralytic. Is that right? Or I don't get that from this verse. I think Jesus did marvel upon their faith, that they were willing to do what they did. That it has no bearing on whether the man was healed or not. Bueno, creo que no es tan deducible del texto eso, sino que dice que Jesús estaba maravillado de la fe de que lo haya llevado a hacer tal medida, ¿cierto? De bajarlo a través del techo. Entonces, Yeah. igual Otherwise, se we get resume. into a situation where I need someone really faithful to act on my behalf. Y bueno, si yo interpreto esto como relacionado a la salvación del paralítico, podría tomarse como que yo necesito a alguien piadoso que haga algo por mí también para ser salvo. All right. Any other questions? ¿Otra pregunta? Does your brain hurt yet? ¿Su cerebro ya está doliendo?
Mine too. I spent months putting this together, and I'm still struggling with some of the concepts. Bueno, yo todavía estoy luchando con varios de los conceptos, así que Going back to the question about infants, that's not something we teach in the Southern Baptist Church, so that was an interesting research. bueno, acerca de los infantes y esa pregunta que se hizo, no es algo que enseñamos en la Iglesia Bautista del Sur, allá en Estados Unidos. All right, so we can move on to Module 9. I don't know if we're ready to take a break, or what do you want to do? ¿Tomamos break o esperamos hasta el almuerzo, Víctor? No sé si... Ya. Yeah, so it's okay if we stop, if we take a break by 1:15? Or, Sure. okay. Yeah, we could probably get through one more module. No, we're good. Yeah. Okay. I work Bueno, for you. vamos a un módulo más y después tenemos el almuerzo. Mi trabajo por tú. All right. So let's get into Module 9, Justification. Vamos al módulo 9, justificación. We have talked about justification many times, so let's determine what does this mean. Hemos hablado ya bastante de la justificación, entonces vamos a determinar qué significa. So, as always, we'll start with the scriptural terms and meaning of justification. Entonces, como siempre, vamos a comenzar por los términos escriturales y el significado que nos da la escritura. In the Old Testament term, we have hitzdik. En el Antiguo Testamento tenemos hitstick. In the vast majority of cases, En la gran mayoría de los casos, this term is strictly forensic or legal. este término se refiere a algo estrictamente forense o legal. It means to declare judicially Se refiere a declarar judicialmente that one state is in harmony with the demands of the law. que el estado de una persona está en armonía, concuerda con las demandas de la ley. It does not mean to make someone inwardly godly or inwardly good, No significa hacer que alguien sea interiormente bueno, but declares them legally right. sino que lo declara legalmente en lo correcto. Let's look for some proofs in Scripture. Veamos algunas evidencias de la Escritura. We will contrast justification with condemnation. Vamos a contrastar justificación con condenación. Deuteronomy 25, verse 1. Deuteronomio 25:1. Deuteronomio 25:1. Dice, si hay pleito entre dos hombres y van a la corte y los jueces deciden el caso y absuelven al justo y condenan al culpable. So the word used here for condemning Aquí la palabra usada para condenado o condenar is rasha, es rasha, not to be confused with hitzdik. que no debe ser confundido con hitstick. Proverbs 17, verse 15. Proverbios 17:15. Proverbios 17. Al que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. So again, condemns is the word rasha. De nuevo, condena es la palabra rasha. It also implies a process of judgment. También implica un proceso de juicio. Psalm 143, verse 2. Salmo 143, verso 2. 143, versículo 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún ser humano. There's an equivalent legal expression used. Hay una expresión legal equivalente que es usada. Genesis 15, verse 6. Génesis 15, versículo 6. Génesis 15, versículo 6. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. So in Psalm 143, verse 2, Entonces en el Salmo 143, 2 que leímos, for no one living is righteous, dice que no hay ninguno ser vivo que sea justo. that is hitzdik. Ahí es hitstick. And in Genesis 15, 6,
Y en Génesis 15:6, counted to him as righteousness. cuando le dice, se lo contó como justicia, Again, it's the same term. es el mismo término. So can hitzik mean morally good? Entonces, Hitzdik puede significar moralmente bueno. Is there any way that I can achieve justification by being a good person? ¿Hay alguna forma de que yo pueda lograr la justificación a través de ser una buena persona? And the answer is no. La respuesta es no. If hitzik meant to make morally good, Si Hitzdik significaba hacer moralmente bueno a alguien, then Proverbs 17:15 entonces Proverbios 17:15 would mean he who makes the wicked morally good significaría aquel que hace que los malvados sean moralmente buenos is an abomination to the Lord. es una abominación para el Señor. This would make the gospel of transformation Esto, en otras palabras, volvería al evangelio transformador an abomination. una abominación. So it's not about being morally good. Entonces no es acerca de hacer a alguien moralmente bueno. So in summary, the Old Testament use of justification, En resumen, el uso de la justificación en el Antiguo Testamento it's a legal term meaning that one is in harmony with the law. es un término legal que significa que una persona está en concordancia con la ley. So let's go to the New Testament. Ahora, el Nuevo Testamento. The verb dikaiou, El verbo dikaio meaning to declare a person to be just significa declarar a una persona como justa or to declare forensically o declarar en términos forenses that the demands of the law que las demandas de la ley, as a condition of life are satisfied. esas demandas como condición para la vida están satisfechas. Paul used this term throughout his epistles. Pablo usa este concepto a través de sus epístolas. Romans 5, verse 1. Romanos 5, verso 1. Romanos 5, verso 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romans 5, verse 9. El versículo 9 de ese pasaje. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. And Galatians 2, verse 16. Gálatas 2, 16. Dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. So Romans 5:1, Tenemos entonces Romanos 5:1, justified dikaiou by faith. justificados, dikaio, por la fe. Romans 5:9, Romanos 5:9, justified dikaiou by his blood. justificados, dikaio, por su sangre. Galatians 2:16, Gálatas 2:16, not justified dikaiou no es justificada, dice, dikaio, by works of the law. por las obras de la ley. Justification is the opposite of condemnation. La justificación es lo opuesto a la condenación. Romans 8, verses 33 and 34. Romanos 8, versículos 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. So the voice that you hear in your head, Entonces la voz que escuchas en tu cabeza, reminding you of all of the bad things that you've done, recordándote todas las cosas malas que has hecho, that is the enemy using condemnation. ese es el enemigo usando la condenación. That is not the voice of God. Esa no es la voz de Dios, For we have been justified through faith in Christ. porque hemos sido justificados a través de la fe en Cristo. We find an adjective word use of dikaios, Tenemos un uso de dikaios como adjetivo, unlike agathos, which means good in itself.
A diferencia de agathos, que significa bueno en sí mismo, Dikaios describes something that is right tikaios describe algo que es correcto o justo in relation to an external standard or standard of law. en relación a un estándar externo, un estándar legal. A man is dikaios Un hombre es dikaios when in the judgment of God, cuando, según el juicio de Dios, his relation to the law is what it ought to be. Su relación con la ley es lo que debiese ser. The noun form of dikaiosis El sustantivo dikaiosis, means justification. que significa justificación, It is used only twice in the New Testament es usado solo 2 veces en el Nuevo Testamento to denote the act of God para referirse al acto de Dios, declaring men free from guilt. declarando a los hombres libres de culpa. Romans 4, verse 25. Romanos 4, 25. Romanos 4, 25 dice que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. And Romans 5, verse 18. Romanos 5, 18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. So raised for our justification, Fue resucitado para nuestra justificación, dikaiosis, dikaiousis, and leads to justification, y lleva a la justificación, dikaiosis. dikaiousis. Let's look at justification in church history. Veamos la justificación en la historia de la iglesia. Any questions before we go on? Antes de continuar, ¿alguna pregunta? Hermano, yo tengo una pregunta, aprovechando obviamente. Lo que pasa es que hay una idea, yo cuando estuve en Colombia escuché una idea de algunos maestros que hablaban de la justificación eterna, como que en la eternidad, como que Dios declara por el orden de los decretos a su pueblo justo, ¿ya? Pero obviamente yo al ver la Biblia entiendo que la justificación es por la fe, es decir, que es una obra que parte por el Espíritu Santo, ¿cierto? De todo lo que hemos venido hablando, y que esa fe entonces alcanza la justificación del creyente y en consecuencia ahí ocurre lo que es la declaración de que el creyente es justo. La pregunta es, entonces en razón de esto, yo considero que esa declaración de la justificación eterna es un error. Sin embargo, ¿este pensamiento será correcto de considerarlo un error? ¿Qué opina el profesor respecto a esto? Okay, the brother has heard some teachers talking about an eternal justification, decreed in eternity, but the Bible teaches that you need faith in order to have justification. So, is it correct to talk about an eternal justification from eternity? We are justified, or it has to be in time when you exercise faith. So that faith in Christ leads to justification. That justification and sanctification are an immediate act that carries forward through the rest of our life and into eternity. Bueno, la justificación viene cuando tenemos fe en Cristo, ¿cierto? Y se produce simultáneamente, más allá de la distinción lógica, justificación y el efecto de la santificación también, y el creyente sigue en eso hasta la eternidad. But again, faith is a product of the Holy Spirit. Pero una vez más, la fe es un producto del Espíritu Santo. We are led through the Ordo Salutis by God, the Holy Spirit, by the Trinity, by the action of the Trinity. Y somos guiados a través del Ordo Salutis por la obra de la Trinidad. But is it wrong to consider that we are eternally justified from eternity, from past eternity? I think that's fine, yeah. Ah, okay. Yeah. Bueno, dice que está bien considerar que estamos justificados desde la eternidad. I think once glorification occurs, there's no need for justification. Bueno, creo que cuando ocurra la glorificación ya no va a haber necesidad de la justificación, Right, because we're fully united with Christ. porque vamos a estar totalmente unidos ya, plenamente unidos a Cristo. Yeah.
any other questions? ¿Otra pregunta? Pero era de la materia anterior que a mí se me quedó pendiente. Era sobre seguridad de la salvación, que si un creyente puede convivir con esa inseguridad de salvación hasta morir. O sea, que alguien podría estar inseguro permanentemente de su salvación, o bien esa inseguridad debiese tener un cierto tiempo y después superarse. Esa era mi pregunta. So his question is about assurance. Okay. So is it possible for a true believer to live with that lack of assurance until he dies, or at some point he has to be sure of his salvation? I think we all struggle. I know that I have struggled. Bueno, creo que todos tenemos lucha y yo mismo lucho, But the goal is that you're drawing closer to Christ. You have a desire to draw closer to Christ. pero la meta es que nosotros seamos movidos a ir a Cristo, a acercarnos a Cristo. And you can see tangible evidence of your faith through the fruits of the Spirit. Y puedes ver evidencia tangible de tu fe a través del Espíritu Santo. Yeah. So it has to have an end, that lack of assurance, that struggle. I don't know. I think it's different for every person. Okay. My hope, my prayer for people is that they would understand the assurance of their salvation. Entonces, claro, nuestra oración debe ser que podamos lograr esa seguridad de salvación, aunque puede variar de una persona a otra la manera en que esto ocurre. Unfortunately, through so many other denominations and beliefs, Lamentablemente, a través de tantas otras denominaciones y sistemas de creencia, you don't have that assurance because it's based on your actions. no vas a poder tener esa seguridad porque se basa en tus acciones, en tus obras. And that's not what we find in Scripture. Y eso no es lo que encontramos en la Escritura. So, all right? Ok. Heineken? All No, right, es que de acá se ven muchas cosas, hermano. So let's look at justification in church history. Entonces hablemos de la justificación en la historia de la iglesia. Before the Reformation, we found a gradual confounding of concepts. Antes de la Reforma encontramos una confusión gradual de los conceptos. The early church fathers spoke of justification Los padres de la iglesia primitiva hablaron de la justificación by faith but lacked technical precision. y era una justificación por la fe, pero carecían de una precisión técnica. Augustine himself confused the legal act of justification Y el mismo Agustín encontramos que confundió el acto legal de la justificación with the moral process of sanctification, con el proceso moral de la santificación. largely due to the Latin translation Y esto en gran medida se debe a la traducción al latín, justificare, justificare, to make righteous. que es hacer justo. Scholasticism and Thomas Aquinas, El escolasticismo y Tomás de Aquino they taught that grace is infused in man, enseñaron que la gracia es infundida en el hombre, making him just. haciéndolo justo. On the basis of this infused grace, Sobre la base de esa gracia infundida, sins are pardoned. los pecados son perdonados. This opened the door for the doctrine of human merit, Y esto abrió la puerta para la doctrina del mérito humano. which is against what we read in Scripture. Y esa doctrina es contra lo que leemos en la Escritura. The Council of Trent in 1545, Tenemos el Concilio de Trento, 1545, this was the anti-Reformation Roman Catholic view. nos muestra la visión católico-romana contraria a la Reforma. If you have not read the Council of Trent, Si ustedes no han leído el Concilio de Trento, I highly recommend it because this is where the Catholic Church came out swinging. se lo recomiendo mucho porque ahí es donde la Iglesia católico-romana llega con la patada voladora, por decirlo de alguna forma. Canon number 9, El canon número 9 anathema or cursed se declara anatema o maldito is anyone who says that man is justified by faith alone
A cualquiera que diga que el hombre es justificado solo por la fe, without cooperating with grace. sin cooperar con la gracia. Canon 14 El canon 14 conceived of justification as a continuous process concebía la justificación como un proceso continuo, increased by good works. aumentado por las buenas obras. So the Roman Catholic Church made their views very clear. Así que la Iglesia Católica Romana dejó sus visiones bastante claras ahí. After the Reformation, we found the recovery of grace. Luego de la Reforma encontramos la recuperación de la gracia. The Reformers restored the forensic, instantaneous, and complete nature of justification. Los reformadores recuperaron esa naturaleza instantánea, forense y completa de la justificación By grace alone, solo gratia. por la sola gracia, Through faith alone, sola fide. a través de la sola fe Based on the imputed righteousness of Christ alone, solo Christus. y basada en la justicia imputada de Cristo, solus Christus. The Socinians were opposed to post-Reformation views. Tenemos también a los socinianos que se oponían a la visión reformada. They said that justification is granted on the ground of our own repentance. Ellos sostenían que la justificación se nos concede sobre la base de nuestro propio arrepentimiento And reformation. y nuestra reforma de nosotros mismos. So if you're not familiar with Socinians, Si ustedes no conocen o no están familiarizados con los socinianos, they were adherents of a 16th century radical Reformation movement eran adherentes de un movimiento de la reforma radical founded by Italian humanists del siglo XVI, fundado por humanistas italianos. Lelio and Fausto Sozzini. Ellos se llamaban Lelio y Fausto Sozzini. It was rooted in rationalism. Estaba enraizado en el racionalismo The group rejected core orthodox doctrines, y ellos como grupo, los socinianos, rechazaron doctrinas ortodoxas fundamentales, including the Trinity, incluyendo la Trinidad, the deity of Christ, la deidad de Cristo, original sin, el pecado original and penal substitutionary atonement. y la expiación sustitutiva penal. We find this in modern universalist Unitarianism. Y eso los transformó en unitarios, universalistas modernos. The Armenians restrict justification Tenemos también a los arminianos. Ellos restringieron la justificación to the forgiveness of sins only, solo al perdón de los pecados. excluding the positive imputation Excluyeron ahí la imputación positiva of Christ's act of obedience. de la obediencia activa de Cristo. They view faith itself Ellos consideraron a la fe en sí misma or evangelical obedience o la obediencia evangélica as the ground of justification. como la base para la justificación. For modern liberals, Tenemos también a los liberales modernos. they view justification as God's transforming Ellos consideraron la justificación como la acción transformadora a person's life morally. de una vida moral de la persona. In other words, moral influence Hay una influencia moral entonces makes you a good person. que te hace una buena persona. Any questions on historical views? Preguntas sobre estas visiones históricas. All right, let's look at the nature, characteristics, and elements of justification. Entonces veamos la naturaleza, las características, los elementos de la justificación. So we'll start with justification versus sanctification. Empecemos con la justificación versus la santificación. The primary focus of justification, Tenemos el enfoque principal de la justificación, it removes the guilt of sin que elimina la culpa del pecado and restores filial rights as children of God. y restaura los derechos filiales como hijos de Dios. The primary focus of sanctification El enfoque primario de la santificación removes the pollution of sin elimina la contaminación del pecado and restores God's image. y restaura la imagen de Dios. The location of justification, Ahora, la ubicación de la justificación it is outside the sinner está fuera del pecador, in the court or tribunal of God. en el tribunal, en la corte de Dios. The location of sanctification, Mientras que la ubicación de la santificación it is inside the sinner in the heart and life. es dentro del pecador, en su corazón, en su vida. The occurrence of justification, Tenemos la ocurrencia, cuando ocurre la justificación.
It is an instantaneous act completed once and for all. Es un acto instantáneo y completo una vez por todas. The occurrence of sanctification, En cuanto a la santificación, ¿cómo ocurre? it is a continuous process throughout life. Es un proceso continuo a través de la vida. And the divine agent of justification Tenemos también el agente divino de la justificación. is God the Father acting as judge. Es Dios el Padre actuando como juez. The divine agent of sanctification Mientras que el agente divino de la santificación is the Holy Spirit working inside of us. es el Espíritu Santo obrando en nosotros. So there are two essential elements of justification. Hay dos elementos esenciales de la justificación. We see a negative element, which is the remission of sins, Vemos un elemento negativo que es la remisión de los pecados and we see a positive element, which is adoption and inheritance. y vemos un elemento positivo que es la adopción y la herencia. So let's start with the negative element, remission of sins. Entonces, en cuanto al elemento negativo, la remisión de los pecados, This is based on Christ's passive obedience está basada en la obediencia pasiva de Cristo. or submitting to death. Es esa obediencia por la que se sometió hasta la muerte. Romans 8, verse 1. Romanos 8, verso 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. So I'll ask this question to the group because we've already discussed this. Voy a hacer esta pregunta a todo el grupo porque ya hemos hablado de esto. Does justification allow the believer to live a sinless life? ¿La justificación permite al creyente vivir sin pecado? So the answer is no, absolutely. Falta el almuerzo, hermanos. They're expecting the lunch. Sorry. Sí, la respuesta absolutamente es no. Justification removes our amenability to punishment El problema del pecado continuo, la justificación elimina nuestra responsabilidad justa ante el castigo, or guilt or legal liability, nuestra culpa, responsabilidad legal, but does not remove the inherent guiltiness pero no elimina la culpa inherente or culpability of ongoing sin. o la culpabilidad de los pecados continuos. Therefore, believers still grieve over sin, Por tanto, los creyentes aún se entristecen por el pecado and must seek the daily subjective comfort of forgiveness. y deben buscar todavía ese consuelo del perdón por los pecados día a día. So 1 John verse 1, 8. 1 Juan 1, 8. Primero Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. There you go. So we need to break for lunch. Is it time? Well, it was a joke, but What do we have? Yeah, Because they I've still got answered another like- couple of pages. Yeah, so if you want to break now, okay, we can do that. okay. Bueno, podemos tomar un break acá, hermanos, para el almuerzo ya.